Hola detectives, una boda a solo días de distancia, pero la novia nunca llega al altar. Su rastro se desvanece dentro de un laboratorio de Yale, y lo que descubren después es pura pesadilla. ¿Quién la acechaba en silencio? ¿Y qué oscuros secretos se escondían tras esas puertas? Descúbrelo en esta escalofriante historia. Recuerda contarnos, ¿qué teorías tienen? ¿Han logrado descifrar alguna pista que se nos haya escapado? ¿Logra entender la mente de estos criminales? No olviden suscribirse para dejar sus pistas y opiniones. Su voz es clave en esta investigación. Nacida en San José, California, de padres vietnamitas estadounidenses, Annie le parecía destinada a la grandeza desde muy joven, amable, cortés y muy inteligente. Sus compañeros de secundaria la habían votado como la próxima Einstein. De hecho, una carrera científica parecía estar escrita en sus estrellas. Había obtenido una beca de $160,000 para estudiar biología del desarrollo celular en la Universidad de Rochester, una de las escuelas de investigación más prestigiosas del país. Fue allí, en 2007, donde conoció a Jonathan Wydorski, su mejor amigo, su amor de la universidad y su alma gemela. La pareja se volvió rápidamente inseparable, y antes de que terminaran sus estudios, Jonathan le había hecho la pregunta, y Annie había dicho que sí. Después de graduarse en Rochester, la pareja continuó estudiando doctorados en estados vecinos. Jonathan en la Universidad de Columbia en Nueva York y Annie en Yale, en Connecticut, a pesar de estar separados por 122 kilómetros. La pareja mantuvo un contacto regular, poniéndose al día casi todos los días y reuniéndose siempre que podían para hablar sobre su futuro matrimonio. Era el 8 de septiembre de 2009, en New Haven, Connecticut, 5 días antes de la boda y 3 días antes de que Annie volara a Long Island, donde se celebraría la ceremonia. Su mente estaba llena de pensamientos románticos sobre su gran día, con Jonathan y su próxima luna de miel en Grecia. Pero antes de eso, necesitaba terminar algunas investigaciones para su doctorado en farmacología. Esa mañana, tomó el transporte público de Yale hasta su oficina en el campus, en el Sterling Hall of Medicine. Desde allí, se dirigió a pie a su laboratorio en 10 Amistad Street. Estas imágenes, captadas por cámaras de vigilancia en el exterior, muestran a Annie entrando al edificio a las 10:09 el día. Transcurrió, y finalmente, todos los investigadores y miembros del personal abandonaron el edificio Amistad y se fueron a casa. Todos, excepto Annie. Sus compañeros de habitación se preocuparon cuando llegaron las 9 p.m. y ella todavía no había regresado a casa. Annie era una persona cautelosa por naturaleza que se tomaba la seguridad muy en serio. No llevaba un estilo de vida de alto riesgo, nunca caminaba sola por la noche y había escrito un artículo para la revista B de Yale titulado Crime and Safety in New Haven, Delito y Seguridad en New Haven, en el que aconsejaba a los demás que organizaran el transporte de vuelta a casa durante las horas de la noche. Durante su investigación para el artículo, había aprendido varios datos morbosos, como que solo en los Estados Unidos, 17 personas mueren a manos de un compañero de trabajo cada semana. Con un poco de inteligencia callejera, escribió, se puede evitar convertirse en una estadística. Al no poder comunicarse con Annie por teléfono, una de sus 5 compañeras de habitación, Natalie Powers, se puso en contacto con el departamento de policía de New Haven y denunció su desaparición. Ellos a su vez llamaron al FBI. Tras la investigación, las autoridades descubrieron que los efectos personales de Annie todavía se encontraban dentro de su oficina, entre ellos su billetera, su bolso y su teléfono móvil. Al parecer, lo único que se había llevado al laboratorio era su documento de identidad y un objeto grande relacionado con su investigación. Cuando los agentes llegaron al edificio Amistad,
Tanto el personal como los estudiantes se mostraron sumamente preocupados al saber que uno de los suyos había desaparecido. Y su corazón se hundió aún más cuando supieron que se trataba de Annie. Una chica vibrante con una risa contagiosa y una sonrisa perpetua. Annie no solo era popular, sino también muy respetada. Sus investigaciones eran prometedoras y tenían aplicaciones prácticas en el tratamiento de la diabetes y ciertas formas de cáncer. Sabían lo valiosa que era, no solo para Yale, sino para el mundo. Era el tipo de persona que realmente podía marcar la diferencia. Era imperativo encontrarla lo antes posible. Y la propia universidad ofreció una recompensa de $10,000 a quien tuviera información sobre su paradero. Varias personas habrían visto a Annie ese mismo día entrando en la habitación 13, un laboratorio relativamente apartado en un sótano que albergaba ratones de investigación. Los datos de la tarjeta de acceso confirmaron que había ingresado a la G13 a las 10:11, 2 minutos después de entrar al edificio. Lo preocupante es que nunca había salido. Después de examinar las imágenes de las cámaras de seguridad captadas en el exterior del edificio Amistad, los investigadores se dieron cuenta de que, aunque se vio a Annie entrar en el edificio, ninguna de las 75 cámaras de seguridad de los alrededores la había captado saliendo. Tenía que estar todavía en el edificio. Desafortunadamente, no pudieron rastrear sus movimientos dentro del edificio. La única cámara de seguridad del sótano no captó ninguna imagen de Annie. Se recorrieron los pasillos, se registraron las habitaciones y los laboratorios, se revisaron los contenedores de basura que había afuera, pero no había rastros de Annie en ninguna parte. Fue como si se hubiera desvanecido en el aire. El 10 de septiembre, se entrevistó a todo el personal y los estudiantes que habían trabajado en el edificio Amistad el día en que Annie desapareció. Cada uno de ellos informó que a las 12:50 p.m. de ese día, la alarma contra incendios había sonado inesperadamente, lo que provocó que todos evacuaran el edificio. Nadie dijo haber visto a Annie durante el éxodo. Nadie, es decir, excepto un técnico de laboratorio, Raymond Clark III, de 24 años. El trabajo de Raymond consistía en cuidar a los ratones en 3 salas de laboratorio, incluida la G13, donde ocasionalmente trabajaba codo a codo con Annie. Afirmó haber visto a Annie salir del edificio a las 12:45 p.m., justo antes de que sonara la alarma de incendios. Los detectives comenzaron a especular sobre si la futura novia se había asustado antes de la boda y había desaparecido por su propia voluntad, lo que hizo que sonara la alarma y se escabullera sin ser detectada. Pero los amigos y la familia de Annie insistieron en que ese no era el caso. Annie había planeado meticulosamente su gran día durante más de un año y estaba muy emocionada de casarse con su mejor amigo, Jonathan. Tampoco tenía sentido que dejara atrás su teléfono, su billetera y su bolso. Al día siguiente, el agente especial James Lawton del FBI tuvo una revelación. Annie era una joven menuda, de apenas 1.5 metros de altura y delgada. Y la hija del agente Orton resultó tener exactamente el mismo tamaño y peso, que Annie le pidió que se tumbara en el suelo. Mand, después de levantarla fácilmente sobre sus hombros, se dio cuenta de lo sencillo que habría sido levantar a Annie y esconderla rápidamente en algún lugar oscuro dentro de Amistad. El 12 de septiembre, una segunda búsqueda en el edificio Amistad reveló una gota de sangre en una estantería dentro de la habitación Gen 13. En el almacén vecino G22 se encontró una cuenta del collar de Annie en el suelo. Después de levantar una de las placas del techo en G13, los agentes descubrieron uno de los calcetines ensangrentados de Annie y un solitario guante quirúrgico, azul Boral. Luminal reveló una cantidad sustancial de sangre oculta en I-22 y patrones de rociado en I-13. Al día siguiente, los investigadores notaron un olor desagradable que emanaba de algún lugar del sótano.
Era un olor que todos conocían. A las 5:00 p.m., los perros rastreadores de cadáveres llegaron a la escena y llevaron a los detectives al baño entre G13 y 22. Y luego a un baño específico. Se suponía que el domingo 13 de septiembre sería el día en que Annie compartiría sus votos con Jonathan. Se suponía que sería el día más feliz de su vida. En cambio, fue el día en que descubrieron su cuerpo dentro del edificio Amistad, escondido boca abajo en una cavidad de la pared detrás de un inodoro. Tenía la mandíbula y la clavícula rotas, pero finalmente la habían estrangulado hasta morir. Había señales de que la habían estrangulado, y se encontró líquido masculino en su ropa. Tenía solo 24 años. Annie fue enterrada poco después. Por supuesto, su prometido Jonathan estaba presente, luciendo el anillo de bodas que su futura esposa le habría dado si su vida no hubiera sido extinguida tan cruelmente. En cambio, Jair tenía medidas de seguridad estrictas. Se exigían tarjetas de identificación para acceder no solo al edificio Amistad, sino también a cada uno de los laboratorios individuales que había dentro. El asesino de Mentani era casi seguro un compañero de estudios o un empleado de Yale, y una persona en particular estaba en la mira del FBI. Raymond Clark III. Habían estado siguiendo a Ray desde que habían hablado con él por primera vez. No solo había afirmado haber visto a Annie salir del edificio, lo que ahora era una mentira demostrable, sino que también notaron que tenía rasguños en la cara y el brazo izquierdo. En un principio, esto tal vez tuviera explicación, pero nuevas pruebas apuntaban a que Raymond era el asesino. Los registros de las tarjetas de acceso confirmaron que solo 3 personas habían ingresado a la habitación G13 el 8 de septiembre. Una era Annie. Otra era un contratista externo que ya había sido absuelto. Y otra era Raymond. También fue la única persona que había pasado la tarjeta de acceso a la sala G22. Ese día, de hecho, había pasado la tarjeta de acceso a las salas G13 y G22 55 veces en total el día que Annie desapareció. Mucho más de lo que suele hacer. Las cámaras de los alrededores también habían captado a Raymond actuando de forma sospechosa, especialmente después de salir del edificio durante la alarma de incendio, cuando se sentó en la calle con la cabeza entre las manos. Un testigo informó más tarde haber visto a Raymond fregando un desagüe en Gian Desagüe, en Grece, con una solución de limpieza, aunque no parecía necesitar limpieza en absoluto. Todas esas pruebas eran contundentes, pero Raymond tenía un historial laboral limpio y sus supervisores lo describieron como un trabajador diligente y agradable. No había nada que sugiriera que él fuera o pudiera cometer un acto tan atroz. Tal vez había una explicación para su extraño comportamiento ese fatídico día. Sí, claro. El 15 de septiembre, los investigadores llevaron a Ray para interrogarlo y comenzaron por preguntarle sobre sus arañazos. Él afirmó que simplemente lo había atacado un gato. Es interesante porque las marcas coincidían con los arañazos de las uñas. Pero olvídense de eso. Tal vez podría explicar por qué el día 8 había firmado sus planillas de horas con un bolígrafo de tinta verde y había firmado su salida a las 3:45 p.m. con uno negro. Afirmó que simplemente había perdido su bolígrafo verde ese mismo día. Es interesante, porque casualmente se encontró un bolígrafo verde en el hueco de la pared debajo de Annie. Raymond lo calificó de coincidencia. Lo calificaron de sospechoso y le hicieron a Ray una prueba del polígrafo. Los resultados indicaron que Raymond estaba mintiendo. Aún así, los resultados del detector de mentiras son notoriamente poco fiables y, desde luego, no son admisibles como prueba en un tribunal. Y así, Raymond pudo salir libre ese día. Pero no antes de que los agentes presentaran una orden judicial y tomaran una muestra de su ADN. Coincidía perfectamente con el líquido encontrado en los restos de Annie, así como con el ADN encontrado en el bolígrafo verde, los objetos encontrados en el techo.
una bata de laboratorio extra grande cubierta de manchas rojas encontrada en un contenedor de reciclaje de laboratorio, y un par de botas de marca Viking encontradas en un casillero. Botas salpicadas con el fluido vital de Annie. Botas etiquetadas como Rice. 5 días después de que se descubrieran los restos de Annie, el 17 de septiembre, la policía arrestó a Raymond Clark en un motel Super 8 en Cromwell y lo detuvo bajo fianza de $3 millones, a pesar de las más de 250 piezas de evidencia recolectadas tanto en el edificio Amistad como en su apartamento. Raymond luego se declaró culpable de quitarle la vida a Annie a cambio de un acuerdo de culpabilidad. Al parecer, expresó remordimiento por sus acciones, pero se negó a explicar por qué le había quitado la vida. Sin un motivo para informar, las estaciones de noticias comenzaron a elaborar algunas teorías francamente irrespetuosas. Varios medios cuestionaron si Annie y Ray tenían una aventura secreta y si él había querido evitar que ella se casara con Jonathan. Si se trataba de un acuerdo del tipo, si no puedo tenerte, nadie puede. Sin embargo, no había absolutamente ninguna prueba de ello. Raymond solo había trabajado con Annie durante 4 meses antes de quitarle la vida. La pareja nunca se veía ni socializaba fuera del trabajo. No tenían historial de mensajes de texto. Y aunque Raymond le había enviado un correo electrónico a Annie, reprendiéndola por no mantener limpias las jaulas de los ratones, ella solo le había respondido de manera profesional. Sin duda, esas especulaciones de los medios de comunicación solo hicieron más difícil el proceso de duelo de Jonathan. Aunque lo más probable es que Raymond estuviera motivado por los celos, estos no se habían manifestado de la misma manera que los medios de comunicación habían informado. Como se revelaría más tarde, Raymond no era un trabajador agradable, equilibrado y respetado como afirmaban sus supervisores. Supervisores que casualmente eran su hermana y su cuñado. Miembros imparciales del personal lo habían descrito como controlador y volátil, el tipo de persona que se enojaba si las cosas no salían como él quería. Una de las exnovias de Raymond dio fe de ello. En 2003, se había vuelto tan agresivo con ella que tuvo que llamar a la policía. Según los psicólogos, la ira de Ray puede haber surgido de un sentimiento de inferioridad. Como dijo un investigador de Yale, el puesto de Raymond en la sala de ratones era de muy bajo nivel, poco cualificado y mal pagado. No tenía autoridad para cuestionar los procedimientos de nadie. No sabía nada de ciencia, medicina veterinaria, protocolos con animales ni nada por el estilo. Como nunca había sido estudiante de Yale y había trabajado como técnico junto a algunos de los mejores y más brillantes del mundo, Raymond tal vez se percibiera a sí mismo como alguien de bajo estatus. En cambio, veía a Annie como alguien que inspiraba mucho respeto entre sus compañeros, no solo por su magnífica mente, sino también porque era amigable y querida. En privado, Raymond probablemente albergaba sentimientos fuertes hacia Annie, tanto de resentimiento como de idolatría. Ray también tenía una prometida en ese momento, aunque tal vez sus ojos se habían desviado. Tal vez había desarrollado una fijación unilateral por Annie. El día que asesinaron a Annie, la escuela envió un correo electrónico masivo a los miembros de la Facultad de Medicina que decía lo siguiente: «Hola, personal». Este es un recordatorio de que Annie se tomará un par de días libres para prepararse para su boda el 13 de septiembre. Las autoridades especulan ahora que este correo electrónico pudo haber provocado que Raymond se pusiera furioso. La prueba de la tarjeta de acceso demostró que había entrado en la habitación 13 a las 11:04 a.m., momento en el que la única persona que se encontraba en la habitación era Annie. No saldría hasta las 11:50. Se cree que en ese lapso de 46 minutos, Raymond intentó forzar a Annie y ella se resistió. Enfurecido por su rechazo, le quitó la vida a Annie
dentro de la habitación e intentó esconderla dentro de la cavidad del techo. Al darse cuenta de que eso no funcionaría, salió y arrastró a Annie hasta G22, momento en el que se activó la alarma de incendios. Algunos informes dicen que fue por un detector de humo defectuoso, aunque otros dicen que Raymond la activó manualmente para ganar tiempo para pensar. Dado el momento, creo que esto último es más probable. Raymond dejó a Annie en G22 cuando el personal recibió la orden de que todo estaba en orden. Luego regresó y llevó a Annie al baño, donde la metió dentro del sótano, dejando caer accidentalmente su bolígrafo verde en el proceso. A lo largo del día, Ray fue captado varias veces por la cámara del sótano con diferentes uniformes y en una sola toma, incluso con la misma bata de laboratorio que luego se encontró cubierta de manchas rojas. Al día siguiente, según se informa, regresó al laboratorio con una mochila que contenía alambre, anzuelos de pesca y chicle, aparentemente con la esperanza de sacar el bolígrafo verde del sótano. No es que eso hubiera importado. Había cometido tantos otros errores que su arresto era algo inevitable. El 17 de marzo de 2011, Raymond fue sentenciado a 44 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Su liberación está prevista para el 16 de septiembre de 2053. Tendrá 70 años. Tras la sentencia, su padre, Raymond Clark II, leyó un comunicado a la prensa. Mi familia y yo extendemos nuestro más sentido pésame a la familia laica. Quiero que sepan que Ray ha expresado un profundo remordimiento desde el principio. No puedo decirles cuántas veces ha sollozado sin control, diciéndome lo mucho que lo sentía. Tenemos el corazón roto. No tiene ningún sentido para nosotros. Este no es el Ray que conocemos. Personalmente, no puedo evitar pensar que las lágrimas de Raymond no eran por la pérdida de Annie, sino por la pérdida de su libertad. Annie era una joven maravillosa, con un potencial infinito y un futuro muy feliz por delante. Pero ese futuro le fue arrebatado por una persona egoísta por las razones aparentemente más egoístas y sin sentido. Un hombre que privó al mundo de una mente brillante, un corazón bondadoso y una sonrisa hermosa. Un hombre que privó a la familia y a la prometida de Danny de un alma hermosa. Quiero escuchar sus pensamientos sobre estos casos. Si les gustó, asegúrense de darle un like y me aseguraré de hacer más casos similares. Algunos más casos resueltos. Pero eso es todo por hoy, detectives. Espero que estén todos a salvo en este mundo tan loco y nos vemos en mi próximo video.